El olor a muerte llenaba cada rincón de la casa en el fraccionamiento Lomas de San Alejandro. Los vecinos lo habían notado durante días, pero nadie imaginaba el horror que se escondía tras esa puerta cerrada. Cuando las autoridades finalmente entraron, aquel 16 de octubre de 2024, la escena superó las pesadillas de los investigadores más experimentados. En el baño, entre charcos de sangre seca y el rugido silencioso de una motosierra manchada, yacían los restos descuartizados de Marina Sánchez Lagunas, una maestra de biología de 48 años que había dedicado su vida a enseñar sobre la complejidad de los organismos vivos, sin saber que su propio final sería una lección brutal sobre la crueldad humana. Pero lo más perturbador no fue la brutalidad del crimen. Lo más escalofriante fue descubrir que el monstruo que empuñó esa motosierra no era un desconocido que irrumpió en la oscuridad de la noche. Era alguien que ella conocía, alguien de su propia sangre. Y mientras la Fiscalía de Veracruz comenzaba a armar las piezas de este rompecabezas de horror, una pregunta resonaba en las mentes de todos. ¿Qué pudo llevar a un familiar a convertir el hogar de Marina en una escena de matadero? Bienvenidos a Rastros del Pecado. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos conocer a la víctima y el contexto en el que ocurrió este feminicidio. Marina Sánchez Lagunas era una profesora de biología querida y respetada en Orizaba, Veracruz. Durante décadas había impartido clases en la Escuela Secundaria Técnica número 4, donde generaciones de estudiantes la recordaban como una docente vocacional comprometida con la educación y el bienestar de sus alumnos. Sus exalumnos, ahora adultos, la describen como una mujer que siempre estaba dispuesta a ayudar, que hacía de sus clases algo más que teoría, las convertía en experiencias de aprendizaje real. Marina había tomado una decisión años atrás que marcaría su destino: emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Esta es una historia que se repite miles de veces en México, donde profesionales capacitados se ven forzados a abandonar su país para encontrar la estabilidad financiera que el sistema educativo mexicano no les puede ofrecer. Pero Marina nunca olvidó sus raíces. Regresaba periódicamente a Orizaba, a su casa en el fraccionamiento Lomas de San Alejandro, en la colonia El Espinal, ubicada en la zona norte de la ciudad. Su domicilio estaba en la Sexta Privada, esquina con calle de la Laguna. Era una vivienda modesta pero digna, el fruto de años de trabajo y sacrificio. Cuando Marina se encontraba en Estados Unidos, confiaba el cuidado de su propiedad a un familiar cercano, su sobrino. Lo que Marina no sabía, o quizá prefería ignorar, era que esa confianza mal depositada sería el primer eslabón de una cadena fatal.
octubre de 2024, encontró a Veracruz sumido en una crisis de violencia de género que no daba tregua. Para entender el caso de Marina, es fundamental conocer el contexto en el que ocurrió. Veracruz es uno de los estados más peligrosos para las mujeres en todo México. Desde el 23 de noviembre de 2016, 11 municipios del estado, incluyendo Orizaba, están bajo declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio. Esta alerta, dictada por la Secretaría de Gobernación Federal, reconoce oficialmente que existe una situación de extrema gravedad que pone en riesgo la vida, libertad e integridad de las mujeres. Los números son escalofriantes. En 2024, hasta agosto, Veracruz había registrado 43 feminicidios oficialmente reconocidos, colocando al estado en el cuarto lugar nacional. Pero las organizaciones civiles y el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana señalan que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos casos son clasificados como homicidios dolosos en lugar de feminicidios, una práctica que diluye las estadísticas y oculta la verdadera magnitud del problema. Para octubre, cuando Marina fue asesinada, ella se convirtió en el cuarto feminicidio del mes en Veracruz y el tercero en Orizaba en 2024. Los otros dos casos que sacudieron a la ciudad ese año fueron igualmente brutales. El feminicidio de Paulette Pérez Cepagua, una niña de apenas 11 años reportada desaparecida el 8 de septiembre y encontrada sin vida poco después, y el caso de Elia Casiano Déctor, localizada muerta en julio sobre la carretera México-Veracruz. Ambos casos permanecen impunes, con los responsables aún prófugos. Esta impunidad crónica es precisamente lo que permite que los feminicidios continúen. Para reconstruir lo que sucedió, debemos remontarnos a los meses anteriores al asesinato. Mientras Marina trabajaba en Estados Unidos, su casa en Orizaba no permanecía desocupada. Su sobrino, cuya identidad las autoridades mantienen protegida bajo la ley, había convertido la vivienda en algo muy diferente a lo que Marina había imaginado cuando le confió las llaves. Los vecinos del fraccionamiento Lomas de San Alejandro comenzaron a notar cambios preocupantes. La casa, que antes era un remanso de paz, se transformó en escenario de fiestas constantes. Las reuniones se alargaban hasta altas horas de la madrugada, con música a todo volumen que perturbaba el sueño de los residentes. Pero lo que más inquietaba a los vecinos no era el ruido, sino las personas que frecuentaban la propiedad. Según testimonios recabados por la prensa local, al domicilio acudían individuos de dudosa reputación, algunos de ellos presuntamente vinculados al consumo y tráfico de drogas. Las quejas de los vecinos se acumulaban, pero poco podían hacer más allá de reportar el escándalo a las autoridades locales, que rara vez respondían de manera efectiva. Marina estaba al tanto de esta situación. Las llamadas de vecinos preocupados le habían llegado. Sabía que su sobrino estaba abusando de su confianza, convirtiendo su hogar en un lugar que ella no reconocería. Fue entonces cuando tomó la decisión que sellaría su destino: regresar a Orizaba para poner orden en su casa y confrontar a su sobrino. No podía imaginar que esa decisión la llevaría directamente a su muerte. Marina llegó a Orizaba en los primeros días de octubre de 2024. Los vecinos la vieron entrar a su casa, probablemente con la determinación de recuperar el control de su propiedad y establecer límites claros con su sobrino.
Lo que ocurrió en las horas siguientes es un misterio que solo el asesino puede revelar completamente. Pero las evidencias forenses y las investigaciones policiales nos permiten reconstruir al menos parte de esa pesadilla. Lo que sí sabemos es que después de su llegada, Marina no volvió a ser vista con vida por los vecinos. En un vecindario donde todos se conocen, donde la ausencia de alguien es notable, la desaparición de Marina comenzó a levantar sospechas. Pasaron 1, 2, 3 días. Nadie la veía salir ni entrar. Las cortinas permanecían cerradas. La casa, antes ruidosa por las fiestas del sobrino, ahora guardaba un silencio sepulcral. Un silencio que, como descubrirían después, escondía un horror inimaginable. Pero hay algo que el silencio no puede ocultar: el olor de la muerte. Alrededor del 14 o 15 de octubre, los vecinos comenzaron a percibir un olor nauseabundo que emanaba de la casa de Marina. Al principio, algunos pensaron que podría tratarse de un animal muerto, quizá una rata o un gato atrapado en algún lugar inaccesible. Sin embargo, el olor se intensificaba día tras día. Era un hedor dulzón, penetrante, inconfundible para quienes lo han olido alguna vez. El olor de un cuerpo humano en descomposición. La madrugada del miércoles 16 de octubre de 2024, los vecinos ya no pudieron soportar más. El olor era insoportable y las sospechas de que algo terrible había ocurrido se habían convertido en certeza. Realizaron una llamada al 911, el número de emergencias, reportando olores fétidos provenientes del domicilio ubicado en la Sexta Privada, esquina con calle de la Laguna, número 51, del fraccionamiento Lomas de San Alejandro. Elementos de la Policía Municipal de Orizaba arribaron al lugar junto con paramédicos de Protección Civil. Al acercarse a la vivienda, el olor confirmó sus peores temores. Algo estaba muy mal dentro de esa casa. Acompañados por algunos vecinos y familiares preocupados que se habían congregado en el lugar, los oficiales procedieron a ingresar al inmueble. Lo que encontraron al cruzar el umbral superó cualquier expectativa de horror que pudieran tener. La escena del crimen estaba en el baño. Allí, Marina Sánchez Lagunas, la dedicada maestra de biología, ya no existía como persona. Lo que quedaba de ella era un conjunto de partes humanas brutalmente desmembradas. Su cuerpo había sido decapitado, sus manos y pies amputados, el torso seccionado. Todo indicaba que el asesino había utilizado múltiples herramientas para llevar a cabo esta carnicería. Cuchillos de distintos tamaños y la pieza central de esta pesadilla, una motosierra para cortar árboles. Las herramientas del crimen estaban ahí mismo, como si el perpetrador las hubiera abandonado en un acto de arrogancia o quizás de pánico. La motosierra, manchada con sangre ya seca y restos de tejido, yacía junto a los cuchillos. El baño era un matadero. Las paredes salpicadas de sangre arterial contaban la historia de una violencia explosiva e incontrolada. Los charcos de sangre coagulada cubrían el piso, y el olor, ese olor que había alertado a los vecinos, lo impregnaba todo. El estado de descomposición del cuerpo indicaba que Marina llevaba muerta varios días,
probablemente desde el fin de semana anterior, entre el 12 y el 13 de octubre. Esto significaba que su cuerpo había permanecido en ese baño durante aproximadamente 4 o 5 días antes de ser descubierto. 4 o 5 días en los que su asesino tuvo tiempo suficiente para huir, para borrar evidencias, para desaparecer en el anonimato. Los policías municipales, siguiendo el protocolo de cadena de custodia, acordonaron inmediatamente la vivienda con cinta amarilla preventiva. Dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cuyo personal especializado tendría que hacerse cargo de la investigación. Peritos en criminalística, agentes de la policía ministerial y el médico forense llegaron al lugar para iniciar el levantamiento del cadáver y el procesamiento de la escena del crimen. Desde una perspectiva criminalística, este caso presenta características que lo hacen particularmente perturbador y complejo. La escena del crimen nos revela mucho sobre la naturaleza del delito, la relación entre víctima y victimario y el estado mental del perpetrador en el momento de los hechos. Analicemos los elementos clave. En primer lugar, la ubicación del crimen, el baño de la propia casa de la víctima. Esto es significativo. El baño es uno de los lugares más privados e íntimos de cualquier hogar. Es también un espacio cerrado, relativamente pequeño, donde una víctima tendría muy pocas posibilidades de escape. La elección de este lugar sugiere premeditación. El asesino sabía que necesitaba un espacio contenido donde pudiera controlar completamente a su víctima y donde la sangre y los fluidos corporales pudieran ser, en teoría, más fáciles de manejar o limpiar. El método utilizado para matar a Marina y posteriormente desmembrar su cuerpo es excepcionalmente violento y personal. El uso de una motosierra para descuartizar a una persona requiere no solo fuerza física, sino también una frialdad emocional extraordinaria. No estamos hablando de un disparo a distancia o incluso de una puñalada rápida. Estamos hablando de un acto que requiere tiempo, que produce ruido ensordecedor, que genera una cantidad masiva de sangre y tejido disperso. Es un acto que requiere que el perpetrador esté en contacto directo, íntimo y prolongado con su víctima incluso después de muerta. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué ningún vecino escuchó el ruido de la motosierra? Una motosierra en funcionamiento es extremadamente ruidosa, especialmente en un espacio cerrado. Hay varias posibles explicaciones. La primera es que el crimen ocurrió durante el fin de semana, cuando las fiestas organizadas por el sobrino eran frecuentes y el ruido era común en la zona, por lo que los vecinos pudieron haber atribuido cualquier sonido extraño a otra celebración. La segunda posibilidad, más oscura, es que Marina fue sedada o incapacitada de alguna forma antes de ser asesinada, lo que explicaría la ausencia de gritos o forcejeo audible. La tercera, que el asesino esperó un momento específico del día, quizás la tarde, cuando los vecinos están menos en sus casas o tienen actividades que generan ruido propio. Las evidencias físicas recuperadas en la escena son fundamentales para entender lo que sucedió. La motosierra y los cuchillos, ambos manchados con sangre de la víctima, son las pruebas materiales directas del asesinato. Los análisis de ADN confirmarían que la sangre pertenece exclusivamente a Marina y que no hay evidencia de que ella lograra herir a su atacante en defensa propia. Esto sugiere que el ataque fue súbito, probablemente sorpresivo, o que la víctima fue inmovilizada de alguna manera
antes de poder defenderse. Los patrones de salpicadura de sangre en las paredes del baño cuentan su propia historia. La sangre arterial, que surge con fuerza cuando una arteria principal es cortada, habría creado patrones de salpicadura característicos. Estos patrones pueden ayudar a los investigadores a reconstruir la posición de la víctima en el momento del ataque inicial, la secuencia de los cortes y potencialmente la ubicación del atacante. Sin embargo, debido a la cantidad masiva de sangre generada por el descuartizamiento, estos patrones pueden ser difíciles de interpretar con precisión. Un aspecto criminalístico importante es el estado de las herramientas utilizadas. ¿Eran propiedad de Marina? ¿Estaban ya en la casa? ¿O el asesino las llevó consigo, lo que indicaría premeditación? Las investigaciones revelan que la motosierra era una herramienta utilizada para trabajos de jardinería o poda de árboles, probablemente perteneciente a la propiedad. Esto sugiere que el crimen, aunque brutal, podría no haber sido completamente premeditado en sus detalles específicos. El asesino pudo haber actuado en un arrebato de ira, utilizando las herramientas que tenía a mano. Establecer el móvil en este caso es crucial. Las investigaciones iniciales apuntan a un móvil económico. Según testimonios recabados por la prensa, Marina habría regresado a Orizaba con la intención de confrontar a su sobrino sobre el uso indebido de su propiedad y, posiblemente, para pedirle que abandonara la casa. Hay indicios de que Marina se negó a darle dinero a su sobrino, quien presuntamente tenía problemas de adicción a sustancias y deudas relacionadas con su estilo de vida. La negativa de Marina a continuar financiando o tolerando el comportamiento de su sobrino pudo haber sido el detonante. En casos de violencia intrafamiliar, especialmente cuando hay dependencia económica y adicciones de por medio, la negativa a proporcionar dinero puede desencadenar reacciones violentas extremas. El sobrino, enfrentado a la posibilidad de perder su refugio, su fuente de ingresos indirecta, y quizás enfrentando las consecuencias de sus deudas, pudo haber actuado con violencia letal. Sin embargo, el nivel de violencia empleado va más allá de un simple asesinato por razones económicas. El descuartizamiento post-mortem no tenía ningún propósito práctico evidente. No parece haber sido un intento de ocultar el cuerpo o dificultar su identificación, ya que los restos fueron dejados en la escena. Esto sugiere que el descuartizamiento fue un acto de ira descontrolada, una expresión de odio profundo, o posiblemente el resultado de un estado mental alterado por drogas o alcohol. Es fundamental clasificar este caso correctamente como feminicidio. Aunque el perpetrador es un familiar y el móvil aparente es económico, la violencia extrema empleada contra Marina, el ensañamiento demostrado en el descuartizamiento y el contexto más amplio de violencia de género en Veracruz son elementos que califican este crimen como feminicidio. El feminicidio no se limita a casos donde el perpetrador es una pareja íntima. Incluye cualquier asesinato de una mujer por razones de género, lo que abarca situaciones donde la vulnerabilidad de la víctima por ser mujer es un factor en la violencia empleada. Marina, como mujer que vivía sola cuando regresaba a México, que confiaba en un familiar masculino, que se encontraba en una posición de vulnerabilidad al confrontar a alguien más joven y físicamente más fuerte, encaja en este patrón. Su asesinato es un feminicidio y debe ser investigado y juzgado como tal. Aunque el sobrino de Marina permanece prófugo y no ha sido capturado ni sometido a evaluación psicológica forense, podemos construir un perfil psicológico preliminar basado en la evidencia disponible, los testimonios recabados y los patrones de comportamiento observados antes y después del crimen.
Este perfil puede ayudar tanto en la captura del sospechoso como en la comprensión de los factores que llevaron a esta tragedia. Los testimonios de los vecinos pintan un retrato consistente. Un joven que no respetaba normas sociales básicas, que organizaba fiestas ruidosas sin consideración por los demás, que frecuentaba compañías relacionadas con actividades ilícitas. Este patrón de comportamiento sugiere rasgos de personalidad antisocial, falta de empatía, incapacidad para respetar los derechos de otros, impulsividad y una tendencia a buscar gratificación inmediata sin considerar las consecuencias. La evidencia de posible consumo de drogas es significativa desde una perspectiva psicológica. Las sustancias psicoactivas, especialmente estimulantes como la cocaína o las metanfetaminas, pueden producir estados de paranoia, agresividad extrema y pérdida de control de impulsos. Si el sobrino estaba bajo la influencia de alguna sustancia en el momento del crimen, esto podría explicar parcialmente la explosión de violencia y la brutalidad del acto. Sin embargo, es importante notar que las drogas no crean comportamientos violentos de la nada, más bien pueden desinhibir tendencias violentas ya presentes. La relación entre Marina y su sobrino era claramente disfuncional. Marina, desde su posición como tía y propietaria de la vivienda, proporcionaba un recurso valioso, un lugar donde vivir sin pagar renta. El sobrino había establecido un patrón de dependencia económica y habitacional. Esta dinámica crea una relación de poder compleja. Por un lado, el sobrino dependía de Marina para su vivienda. Por otro, el hecho de que Marina estuviera ausente la mayor parte del tiempo le daba al sobrino una sensación de control y autonomía sobre el espacio. Cuando Marina regresó para recuperar el control de su propiedad, esta dinámica se vio amenazada. Para el sobrino, esto no era simplemente perder un lugar donde vivir, era perder su autonomía, su espacio para sus actividades, su estatus ante sus amigos que frecuentaban la casa. En individuos con rasgos narcisistas o antisociales, esta pérdida de control puede percibirse como una amenaza existencial y generar una respuesta de ira desproporcionada. Desde una perspectiva psicológica forense, el descuartizamiento de una víctima después de la muerte es un indicador significativo del estado mental del perpetrador. En general, el descuartizamiento puede tener diferentes motivaciones. Puede ser un intento práctico de ocultar o disponer del cuerpo. Puede ser parte de una fantasía sexual desviada. O puede ser una expresión de ira y despersonalización de la víctima. En este caso, dado que el cuerpo fue dejado en la escena y no hubo intento evidente de ocultar las partes, el descuartizamiento parece ser principalmente una expresión de ira extrema. Es como si el asesino, incluso después de quitar la vida de Marina, necesitara seguir destruyéndola, negando su humanidad, convirtiéndola en partes separadas en lugar de una persona. Este nivel de ensañamiento sugiere un odio profundo, posiblemente alimentado por resentimiento acumulado, sentimientos de humillación o la percepción distorsionada de que Marina era responsable de todos sus problemas. El hecho de que el sobrino haya huido y permanezca prófugo es significativo. Esto indica que, a pesar de la violencia extrema del crimen, el perpetrador mantiene suficiente contacto con la realidad para comprender que cometió un acto ilegal y que enfrentará consecuencias. No se quedó en la escena, no llamó a las autoridades, no se entregó. Esto descarta ciertos tipos de psicosis completa donde el individuo podría no comprender la naturaleza criminal de sus actos. El sobrino sabe lo que hizo, sabe que estuvo mal y está tratando de evitar las consecuencias.
Esta capacidad para planificar su fuga sugiere que, aunque el crimen pudo haber sido impulsivo en el momento, el perpetrador es capaz de pensamiento instrumental y toma de decisiones orientada a objetivos, al menos en el contexto de su propia supervivencia y evasión de la justicia. Inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo de Marina, la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación y estableció líneas de investigación centradas en el sobrino de la víctima. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadanz, hizo declaraciones públicas enfatizando que en este caso, como en todos los que involucran violencia contra mujeres veracruzanas, no habrá impunidad. Sin embargo, estas promesas de justicia suenan huecas en un estado donde la impunidad en casos de feminicidio supera el 95%. Los otros 2 feminicidios ocurridos en Orizaba en 2024, el de la niña Paulette y el de Elia Casiano, permanecen sin resolver. Los responsables están prófugos, al igual que el sobrino de Marina. Este patrón de impunidad no solo es una falla del sistema judicial, es un mensaje implícito a los perpetradores de que pueden asesinar mujeres sin consecuencias significativas. La búsqueda del sobrino se extendió a múltiples estados. Las autoridades de Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco fueron alertadas sobre su posible presencia en sus territorios. Se emitió una orden de aprehensión por el delito de feminicidio agravado, que conlleva penas de prisión significativas. Los investigadores revisaron imágenes de cámaras de seguridad de las zonas circundantes al fraccionamiento, intentando rastrear los movimientos del sospechoso antes y después del crimen. A pesar de estos esfuerzos, hasta la fecha de esta grabación, el sobrino de Marina permanece prófugo. No ha sido localizado, no ha sido capturado, no ha enfrentado justicia. Esta es la triste realidad de muchos casos de feminicidio en México. Las investigaciones se anuncian con bombo y platillo, se promete justicia, pero los meses pasan, el caso deja de ser noticia y la búsqueda pierde ímpetu. La fiscal segunda del Distrito Judicial de Orizaba, Melba Otilia García Urbano, está a cargo de la investigación. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer avances significativos en la localización del prófugo. Las organizaciones de derechos de las mujeres, como el colectivo Marea Verde de las Altas Montañas, han exigido públicamente que se acelere la investigación y que no se permita que este caso caiga en el olvido como tantos otros. Luz María Reyes Huerta, integrante del colectivo, ha señalado que la impunidad en estos casos envía un mensaje peligroso a todas las mujeres veracruzanas que no están seguras, ni siquiera en sus propias casas. Si y cuando el sobrino de Marina sea capturado, enfrentará cargos por feminicidio agravado. En el estado de Veracruz, el feminicidio está tipificado en el Código Penal del Estado, en el artículo 367 ter. Este delito se configura cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género. Las razones de género se consideran presentes cuando existen signos de violencia sexual, lesiones infamantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, o cuando existen antecedentes de violencia. En el caso de Marina, el ensañamiento demostrado en el descuartizamiento de su cuerpo, la mutilación de manos, pies y cabeza, claramente configuran las circunstancias que agravan el delito. Además, el hecho de que el crimen ocurriera en el domicilio de la víctima, un lugar donde debería estar segura, es otra circunstancia agravante. La pena para el delito de feminicidio en Veracruz va de 40 a 70 años de prisión.
Dado el nivel de violencia empleado y las circunstancias agravantes, es probable que, de ser condenado, el sobrino de Marina enfrente una sentencia cercana al máximo de la pena. Sin embargo, la realidad es que primero debe ser capturado, luego debe haber un proceso judicial efectivo y finalmente debe dictarse y ejecutarse una sentencia. En un sistema judicial plagado de corrupción, falta de recursos y en un estado donde la impunidad es la norma, cada uno de estos pasos es un obstáculo significativo. La familia de Marina, sus exalumnos, sus amigos, todos esperan justicia, pero en Veracruz, como en gran parte de México, esperar justicia en un caso de feminicidio es a menudo esperar en vano. Sí, y cuando el sobrino de Marina sea capturado, enfrentará cargos por feminicidio agravado. En el estado de Veracruz, el feminicidio está tipificado en el Código Penal del Estado, en el artículo 367 ter. Este delito se configura cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género. Las razones de género se consideran presentes cuando existen signos de violencia sexual, lesiones infamantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, o cuando existen antecedentes de violencia. En el caso de Marina, el ensañamiento demostrado en el descuartizamiento de su cuerpo, la mutilación de manos, pies y cabeza, claramente configuran las circunstancias que agravan el delito. Además, el hecho de que el crimen ocurriera en el domicilio de la víctima, un lugar donde debería estar segura, es otra circunstancia agravante. La pena para el delito de feminicidio en Veracruz va de 40 a 70 años de prisión. Dado el nivel de violencia empleado y las circunstancias agravantes, es probable que, de ser condenado, el sobrino de Marina enfrente una sentencia cercana al máximo de la pena. Sin embargo, la realidad es que primero debe ser capturado, luego debe haber un proceso judicial efectivo y finalmente debe dictarse y ejecutarse una sentencia. En un sistema judicial plagado de corrupción, falta de recursos y en un estado donde la impunidad es la norma, cada uno de estos pasos es un obstáculo significativo. La familia de Marina, sus exalumnos, sus amigos, todos esperan justicia. Pero en Veracruz, como en gran parte de México, esperar justicia en un caso de feminicidio es a menudo esperar en vano.